Buenas noches, estimadas amigas y amigas. Esta vez tenemos un programa especial de conversación con un candidato a la presidencia de la República, con las instancias intermedias, pero da lo mismo. Finalmente es candidato a la presidencia de la República, don Ignacio Briones, un hombre de Evópolis, de lo que se llama de la derecha, que ha concitado el interés de muchos sectores de ese territorio político por sus cualidades personales, su moderación, su visión, su sentido común. Y vamos a conversar con él hoy día. Y bueno, bienvenido a mi humildísimo portal, Ignacio. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Gracias a ti, Fernando, por la invitación, por esta oportunidad y con ese cartel de fondo del Padrino 1, que es una de mis películas favoritas. Sí. Más encantado de estar acá. Bueno, eso me lo instaló una de mis hijas, porque fíjate que a mí nunca me gustó esa saga cinematográfica, porque detesto los personajes, los gángsters, o sea, no los tolero, es una cosa de piel. Así que es una tontera, pero por eso no puedo ver esas películas. Bueno, vamos a empezar conversando, Ignacio, de los eventos que convirtieron a la larga en candidato, que me convirtieron a mí en cierta forma en lo que soy aquí en este YouTube, que convirtieron a Chile en lo que es ahora, que lo pusieron en este tobogán descendente, porque esa es la realidad. Y esos eventos son los de octubre del año 19, que fueron sacralizados, y mucha gente se compró esa tesis, como eso que los periodistas llaman el estallido social. Yo escribí un libro que se llama Insurrección, donde con los hechos que había en ese momento, con los hechos que recibí después, con la información que recibí, con lo que me dice el sentido común, determiné que eso nunca fue un estallido social en el sentido que tiene la palabra de un proceso más o menos espontáneo que abarca gente que no está organizada, sino que simplemente sale, por así decirlo, a la calle a manifestar su rabia. Eso nunca ocurre, y mucho menos como ocurrió en octubre. Para mí eso fue una insurrección, es decir, un proceso organizado con mucha anticipación, que contó con la presencia de profesionales de la destrucción, con cuadrillas de incendiarios, con grupos políticos que estuvieron organizando a su gente para salir en determinadas ocasiones y días a copar el espacio público, para generar una sensación cívica fuera de los eventos. Y eso para mí es una insurrección, como es, por lo demás, la manera clásica como empiezan los procesos revolucionarios, que yo hace tiempo dije que se había iniciado en Chile, en el plano ideológico, que es la primera fase. Luego viene la insurrección y luego viene la toma de la institucionalidad, en lo cual está ahora la izquierda. Yo que te quiero preguntar, en primer lugar, Ignacio, si tú te compraste la tesis del estallido social, es decir, de que la idea de que había muchas doñas Juanitas que estaban disconformes y justo ese mismo día, a la misma hora, salieron provistas de acelerantes a quemarlo todo. Mira, yo creo que lo primero que uno tiene... A mí me tocó llegar como ministro del evento. Yo asumí el 28 de octubre, precisamente en medio de todo esto. Y la primera distinción bien obvia que hay que hacer, ¿no? Pero no por obvia que no sea necesario hacerla. Es que uno tiene que separar lo que son las protestas y las demandas sociales de la violencia. Yo creo que esa cuestión muchos la confundieron. Yo recuerdo cuando llegué al gabinete, y esto no le gustó nada a Mario Desbordes, yo no lo conocía, que teníamos los comités políticos. Y te acuerdas tú que estaba la moda de decir, para parar la violencia hay que abrir la billetera fiscal a día infinito. Y que sabe que, un momentito, acá se está cometiendo un grave error conceptual al confundir la violencia con las demandas, por un lado, y pretender que la violencia se para abriendo la billetera. No tiene nada que ver. No le gustó mucho ese comentario, pero yo lo sigo creyendo, porque acá se confundieron cosas. Pasó también, y esto tú como sociólogo lo sabes mejor que nadie, de los sistemas complejos, el social debe ser los de los más complejos de todos, lejos. Y acá aparecieron unos visionarios, una serie de personas que dijeron yo lo anticipé, otros tantos que tienen estos fenómenos una causa única. Pamplina, hay que tener un poquito más de humildad para mirar esto. La verdad es que no sabemos cuáles son todas las causas y malamente alguien pudo haberlo anticipado. Pero lo que yo sí rescato, Fernando, y aquí tengo quizá un matiz, es que condenando la violencia y que el Estado fue completamente sobrepasado. Esa es la verdad. Hasta el día de hoy, hasta hace pocas semanas, teníamos todos los viernes los eventos en Plaza Italia de destrucción. Yo
Yo creo que sí, cuando tú tienes la marcha del 1,5 millones de personas, hay algo social potente que pasa detrás y que implica hacerse cargo. Y eso hacerse cargo yo creo que es mirar con la mayor objetividad hacia atrás qué cosas hemos hecho bien, que yo creo que son muchísimas. Yo soy historiador económico y te puedo decir con fundamentos que nunca, nunca en la historia de Chile hemos tenido un periodo de mayor progreso, de libertad, ¿no es cierto?, de disminución de brechas sociales y de pobreza, ¿no? Pero eso no implica decir que acá está todo fantástico, como ningún país lo es, ni menos aún comprarse la tesis, el eslogan simplista de aquí no se ha hecho nada, o son 30 pesos, 30 años, no. Creo que acá hay que mirar con objetividad lo bueno que tenemos, reforzarlo, lo malo cambiarlo y hacer las cosas que no hemos hecho, pero separo claramente ambos elementos y termino con una cuestión, que es parte de la locura y de la falta de reflexión, me parece a mí, que ha habido en todo esto, donde muchos se compran eslogan a fardo cerrado. Acá se da una paradoja bien notable, que es que los mismos que reivindican o que apuntan el dedo contra el neoliberalismo, lo hacen su causa, son los más neoliberales del mundo, toda vez que se toman plazas, destruyen bienes públicos, se toman instituciones, sobre texto de reivindicar su causa legítima, la de ellos. Nada más individualista y egoísta que eso, y lamentablemente este es un proceso que partió hace hartos años y que lo hemos tolerado a vista y paciencia desde las tomas del Instituto Nacional, desde las tomas de la Facultad de Derecho, desde los cortes de carretera, o sea, aquí cada cual con su causa se siente con libertad de conculcar el derecho a otro, y eso pasa a vista y paciencia de todos. Yo creo que también lo que hemos vivido en materia de violencia es parte de ese fenómeno. Bueno, yo creo, Ignacio, que esa separación que tú haces, que se ha hecho también bastante entre violencia y demandas sociales, me parece un poco artificiosa, porque la cuestión es cómo se inician las cosas. Las cosas no se inician solas, siempre hay alguien que organiza, que aprieta el gatillo, que lleva los primeros grupos, que inicia la destrucción, y luego puede ser, por supuesto, que se sume gente en un momento dado, ese 1,5 millones que se convirtió en un mito ya, el 1,5 millones, a lo mejor era 1 millón, era harta gente, sin duda que hay personas que se sumaron a eso, pero se sumaron a algo que ya había partido, algo que se había organizado durante semanas. A mí me consta, por ejemplo, que el Partido Comunista estuvo meses preparando lo que podríamos llamar la parte, entre comillas, social del evento, llamando y organizando a su gente, a sus simpatizantes, a los familiares de todos ellos y a todos los que pudieron agarrar para que empezaran a hacer lo que hicieron después, ir a las plazas, ir a la Plaza Baquedano, juntarse tales días. Tenían un organigrama que después no se materializó mucho por la pandemia. Pero fíjate que dejando eso de lado, porque podemos seguir discutiendo sobre cómo se organizó, cómo partió. Oye, pero solo paréntesis nomás, que a mí no me parece tan artificiosa, porque está constatar que incluso en los meses que había en el 2019, los grupos que seguían con actos violentistas no era la población normal, eran grupos bien identificables, bien distintos y más minoritarios. Entonces yo hago esa separación, y lo otro, yo, para ser honesto, nunca he comprado por una cosa de que me cuesta concebirlo nomás, las teorías conspirativas, o sea, como que hay alguien capaz de organizar todo esto de manera sistemática. Eso ocurre, las cosas no ocurren solas. En ningún orden, no se trata, no se trata de teorías conspirativas medias paranoicas, porque el tema de teoría conspirativa ya viene cargado con como algo imposible, como algo artificioso que inventaron algunos paranoicos. Las cosas las inicia siempre alguien, una persona, un grupo organizado. Si tú quieres llamarlo teoría conspirativa, da lo mismo. Pero las cosas no parten solas. Realmente nunca parten solas. Si tú estudias la revolución bolchevique, por ejemplo, la revolución bolchevique la inician los bolcheviques, que tenían como cerebro motor a Lenin, que tomaron determinadas medidas, que hicieron determinadas cosas. Lenin se comunicó con los alemanes que estaban en guerra en Europa para que lo llevaran a Rusia. Las cosas no parten por su cuenta. Eso, cuando parten por su cuenta, eso no es una insurrección, eso es un motín, es una algarada, es un grupo de una barra brava que sale a quemar un auto. Aquí fue algo muy organizado en todo orden de cosas, en el plano cibernético, en el plano callejero, y en el plano político, comunicacional, en todos los planos. Después se sumaron a toda esta cosa organizada, se sumó gente, desde luego que sí se sumó gente, yo sé eso, es evidente, pero las cosas partió. Pero
Yendo a otra cosa, tú decías que previo a esto, por ejemplo, habían tomas de colegios, estaban estos chicos que hacían desastres en el Instituto Nacional, después los colegiales que empezaron como en una especie de patrulla exploratoria a ver qué pasa, cómo reaccionaba la autoridad. Eso también estuvo organizado en el metro. Y yo te quiero preguntar si hubieras sido tú el presidente en ese momento, ¿habrías hecho algo distinto a lo que hizo el presidente? Que no hizo ¿En qué mucho en minuto? realidad, pero habrías hecho algo distinto, tenías otra manera de ver esto, habrías usado un poco más de fuerza pública de la que se usó, para eso está la fuerza pública, o habría sido más suave incluso que Piñera. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en La Moneda en ese momento? Déjame ir al punto anterior, pero yo creo que es súper relevante. Aquí, lamentablemente, en nuestro país, en algún momento, confundimos la eventual legitimidad de los fines que yo persigo con la legitimidad de los medios. Son obviamente cuestiones separables. Y esto viene de las tomas de los colegios, pero también en otro orden de cosas. O sea, las personas que se toman carreteras por el TAG, o los camioneros que cortan carreteras porque reivindican no sé qué causa, que puede ser muy legítima. Pero cuando tú usas medios que son ilegítimos y que conculcan las libertades y los derechos del resto, eso es inaceptable, ¿no? Y la verdad es que lo hemos permitido con demasiada pasividad. Recuerda tú en las tomas del Instituto Nacional que incluso había políticos que las usaban, diciendo que esto era poco menos que una expresión de la voluntad democrática. Pero por favor, qué mala comprensión de la democracia hacer que mi causa postergue o conculque derechos del resto de la comunidad, incluyendo sus compañeros, los profesores y los propios padres, ¿no? Entonces, hay algo de fondo de atrás que nos hemos venido acostumbrando y que tiene que ver con esto también que hemos visto, ¿no? Esta pasividad tiene costo a la larga. Recuerda tú las universidades funas a dirigentes por ser de derecha o por ser de determinado color político, y los rectores, la verdad es que mutis por el foro. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí hay una permisividad ahí que nos ha llevado a esto. Y respecto a lo que tú dices, mira, es tan difícil estar en esos zapatos. Yo te puedo decir respecto a lo que me tocó ver recién llegado al gabinete, por de pronto el 12 de noviembre, ¿ah? Hay personas que decían había que sacar a los militares. El presidente no lo sacó y yo concuerdo con esa decisión. Creo que hizo bien en no sacar a los militares, creo que hubiera tenido consecuencias insospechadas, y creo que lo que ha fallado en cambio en nuestro país es, y es una falla del Estado, ¿no? El Estado al final tiene su génesis, su origen, se justifica el contrato social, el pacto social en la protección de la integridad física de la vida y la propiedad de las personas, y aquí hemos fallado. Tenemos un Estado que falla, tenemos unas fuerzas públicas que no están a la altura, no las hemos modernizado, no nos hemos hecho cargo, y creo que es bien fácil juzgar con espejo retrovisor, porque seamos honestos, lo que le pasó al gobierno y es su espada de Damocles hasta el día de hoy, incluso a la fuerza pública, es que producto de un abandono de nuestras policías, hubo problemas, hubo violaciones de derechos humanos, ¿no? Y eso es así, y no es porque hay una política sistemática como algunos han querido plantear tan livianamente, no tiene nada que ver con eso. Es porque los hechos, el ente estatal, que tiene el monopolio de la fuerza, se usó mal en algunas ocasiones, y hubo dañados, y hubo personas que se vieron afectados, y eso genera un efecto espiral en los cuales las policías tienen temor a actuar, ¿cierto? Tienen temor a las sanciones, a que haya un castigo, represalias, desvinculaciones, en fin, y entra en una espiral que solo retroalimenta además la incapacidad que tenemos para enfrentar este tipo de fenómenos. Piensa lo que pasa en la Araucanía, y esto no es de este gobierno, bueno, esto viene de varios gobiernos. Esto demuestra que institucionalmente tú tienes una falencia, y una falencia del Estado. Y creo que la pregunta no es quién es el más choro si hubiera hecho algo distinto, la pregunta es cómo tú arreglas institucionalmente las instituciones democráticas propias de un Estado de Derecho para que cumplan con su labor básica, que es proteger a la ciudadanía, su integridad, su propiedad y su vida. Bueno, yo veo en tu argumento una especie de razonamiento circular, porque fíjate que si el que se opone a la fuerza pública, gente que sale decidida todo a matar, porque tirar una bomba molotov es matar y quemar vivo una persona,
o arrojarle un balín con una onda potente, te atraviesa la cabeza, te lo aseguro. ¿Cómo tú enfrentas eso si no es con fuerza? Y si luego eso lo calificas de un atropello a los derechos humanos comprándote la tesis de la izquierda que siempre ve atropello a los derechos humanos cuando la policía usa la fuerza, que para eso está y tiene la potestad de las leyes, etcétera. Si uno se compra eso y en cambio no hay ningún problema con los otros que sí están empleando fuerza letal muchas veces, evidentemente que entonces es el propio Estado el que está amarrándole las manos a la policía y no hay manera de entrenar a una fuerza pública para que enfrente a quienes los están tratando de matar o lesionar o mutilar o quemar vivo. No hay manera de hacerlo de una forma, entre comillas, más civilizada que no sea usando la fuerza también. Si no se está dispuesto a tener estómago para eso, si se cree que es posible controlar a quienes te quieren asesinar mediante no sé qué misteriosas técnicas supuestamente más modernas de control, entonces francamente se está renunciando al uso de la fuerza pública, se está renunciando a que el Estado exista. Parece que no me escuchaste, no me expresé bien, así que vuelvo a insistir. Estoy diciendo que lo que justifica el Estado, tú lo sabes, en el contrato social que arma el Estado, es la protección de la vida, la propiedad y la integridad, ¿no? Porque si no estaríamos en guerra de todos contra todos. Y eso es lo que legitima el uso de la fuerza, el poder monopólico de la fuerza del Estado. Yo reivindico aquello. Lo que estoy constatando es que hoy día tenemos una falla institucional, no atribuirle a este gobierno, en que las policías en distintos ámbitos no son capaces de asegurar ese rol. Y respecto a los derechos humanos, me vas a perdonar, pero yo no creo que sea un invento de la izquierda. Sí, el invento de la izquierda probablemente sea decir o hacerlo asimilable a las violaciones sistemáticas de derechos humanos como una política institucional, como si hubiera alguien que hubiera voluntariamente y decididamente querido generar estas violaciones. Pero como tú bien sabes, las violaciones de derechos humanos se califican cuando es el Estado, independiente de si existe una práctica institucional o no, que genera violaciones de terceros, y eso está acreditado. Yo lamento tener que discrepar contigo en eso, porque es un hecho de la causa, ¿ah? Yo sí hago la separación, y aquí me descuelgo, de algunos que lo tratan de poner como que esto fue una política de Estado, y eso es nada más alejado de la realidad que aquello, ¿no? También es un hecho la causa, Ignacio, que investigándose posteriormente los hechos, muchísimos de esos supuestos atropellos a los derechos humanos eran una invención. Tú lo sabes. Como todo en la vida. Pasó con Carabineros, inventaron torturas en ciertos lugares, han inventado montones de cosas. Había una señorita, estamos de acuerdo en eso. Había una señorita Lagos, que una persona que no se distingue por su alto nivel de inteligencia, que en Venezuela, mientras estaba todo acá, por todo muy coordinado, decía que aquí millones de chilenos estaban luchando en las calles contra las Fuerzas Armadas. O sea, pintó una película hollywoodense sobre esta materia. Se ha mentido. Fernando, si estamos de acuerdo en eso, llevemos temas serios, la señorita Lagos, en los extremos que son bastante ridículos muchas veces. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso, que aquí la fake news corrió como loco. Yo me acuerdo de las famosas torturas en el metro Baquedano, que incluso una ex candidata presidencial, la Beatriz Sánchez, tuvo que dar explicaciones por comprarse el titular, que es lo que suele ocurrir en redes sociales, sin escudriñar demasiado lo que hay abajo. Pero yo creo que acá uno tiene que tener una mirada, ¿no es cierto?, desapasionada de las cosas, porque el mundo no es tan fácil como decir, mira, porque yo soy más choro, hubiera hecho las cosas tan distintas, y al final las fallas son institucionales, y ese es el tema de fondo. Yo reivindico, por supuesto, el uso legítimo y el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, porque eso es lo que le da su justificación. Y lo que yo te dije es que en esa materia hemos fallado, no solo acá, piensa en los vecinos de la Plaza Italia, que no pueden hacer su vida hace un año. Ahí hemos fallado flagrantemente, o sea, estamos conculcando la libertad y el derecho y el comercio de las personas que viven ahí. Y pensemos en la Araucanía, donde el Estado ha fallado, no es este gobierno que ha fallado, el Estado ha fallado. Bueno, no vamos a discutir más esa parte porque parece que no vamos a avanzar mucho, pero sí vamos a avanzar hacia el sur de Chile, donde tenemos un movimiento, o ya varios, no sé, parece que se han dividido y hay otras entidades que literalmente se han tomado una buena parte del sur de Chile, del territorio de la llamada macrozona sur, y están actuando con manu militari, dan entrevistas armados. La prensa, por supuesto, siempre tan obsecuente, va a entrevistarlo como si fueran grandes personajes, a veces pagando un precio por eso. Y es como un ejército que hubiera invadido el territorio.
y es un grupo que tiene un objetivo político nacionalista, que lo han confesado, no es ningún secreto. Ellos hablan del Estado mapuche o algo similar. Y sin embargo, cada vez que ocurre una acción como esta, vemos al Estado hablando de que se van a buscar a los responsables y se les va a querellar como si fueran delitos comunes, como si cada uno de estos hechos fuera simplemente un personaje que se le ocurrió dispararle a alguien o quemar un camión como un hecho, como un acto delictual individual. Y con eso es una manera de conceptualizar las cosas francamente, no solamente totalmente ajena a la realidad, sino que notoriamente hecha para no querer ver, o sea, voluntariamente diseñada así, para no querer enfrentar la realidad de que este país está en manos, una parte de este país en manos de un grupo organizado, militarizado, que ha cometido asesinato, que ha cometido toda clase de tropelía, y sin embargo, se llama CAM, y tiene dirigentes con nombre y apellido a los cuales la prensa entrevista, y sin embargo el Estado sigue hablando, se perseguirá a los responsables para llevarlos a la justicia, para que respondan por sus actos, lo cual ya se ha convertido casi en un chiste. Luego algún funcionario de gobierno se da una vuelta por la zona, se anuncian nuevas mesas de diálogo, nuevos planes, y la CAM sigue en lo suyo. Es decir, es francamente surrealista. Yo te quiero preguntar si a ti te parece correcto esa conducta del Estado, que es en el fondo mirar para otro lado, enterrar la cabeza en la arena. No, mira, acá volviendo al tema anterior, el Estado fallado, si ese es el deber primero. Y la verdad es que yo he estado en la zona y cuando tú conversas con las personas, hay mucha angustia, mucha incertidumbre, no solo por su día a día, sino que también como por la falta de sentido futuro, porque al final esto afecta la visión de futuro y la posibilidad de desarrollo de una región que además tiene, en la Araucanía particularmente, tiene uno de los mayores índices de pobreza. Entonces, hay un tema bien de fondo acá en el que el Estado primero hay que partir por reconocer el Estado falló, si es obvio, lo que estoy diciendo es súper obvio. Y yo creo que esta discusión tiene al menos tres patas, tres bolsillos, tres elementos para no sobresimplificarla. Tiene, por supuesto, el elemento de asegurar el Estado de Derecho y el imperio de la ley, donde nuevamente hay que decir y reconocer que las policías y los medios que estamos ocupando han fallado. Y cuando uno reconoce eso, dice, a ver, ¿en qué hemos fallado? Yo acá no seré el mayor experto, digamos, pero un poco la información que uno recaba y estudiando. En primer lugar, en el siglo XXI, que es de los datos, de inteligencia de datos. Y la verdad es que esa es una falla transversal de todas nuestras policías, pero probablemente allá sea particularmente más relevante. Y si no tienes esa capacidad, bueno, ¿qué es lo que uno hace? La importa, pide ayuda al extranjero, allí donde sí está desarrollado ese músculo. Entonces todo lo que es inteligencia, que como su nombre lo indica, implica prevenir, pero también si hay hechos delictuales, poder capturar a las personas, evidentemente que hemos fallado y hay que pedir ayuda. Segundo, nosotros hemos planteado acá que tú tienes que tener una fiscalía especializada para la macrozona sur, con protección especial a fiscales y jueces, porque también sabemos que hay presiones, cuando no corrupción. Y esos son elementos que avanzan en términos de asegurar el imperio de la ley. Pero yo no me quedaría solo en esa parte, Fernando. Creo que la solución de largo plazo, que además implica separar a los terroristas, a los violentistas, a los que roban madera y los que tienen vínculos narcos, implica separarlo honestamente de la discusión de los pueblos originarios. Dentro de los pueblos originarios, como tú sabes, hay distintas facciones, hay distintos grupos, y los grupos más relevantes, que son los tradicionales, son pacíficos y quieren un diálogo, pero sí es cierto también que hay grupos que son más anarquistas, anticapitalistas, que tienen otro tipo de reivindicaciones que además son violentos. Entonces yo creo que es importante separar la discusión, porque si no, no avanzamos. Y creo que en ese camino, que es un camino, una discusión política, requiere un acuerdo nacional, pero el problema es que los acuerdos gozan de cero credibilidad, porque hemos tenido demasiado. Por lo tanto, yo creo que un tercer bolsillo, que yo lo he planteado, es que tú tienes que dar una potente, una especie de plan marcha a la Araucanía, con hartos recursos, no para entregar tierras, no para entregar bonos, sino para generar una señal creíble que tú tienes un plan de desarrollo en emprendimiento, en materia cultural, en materia de servicios básicos y acceso a educación, salud, de forma tal de que sea creíble esta puerta, diálogo, que además, digámoslo con toda claridad, no se saca de la noche a la mañana, va a requerir hartos años. Esa es la experiencia de los países que admiramos en esta materia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda.
Y quien diga que tiene una bala de plata acá y que lo reduzca simplemente a la violencia, yo creo que se equivoca enormemente. Y te agrego un último dato, que creo que es común a varias cosas que tenemos, varios problemas que tenemos en Chile. Yo creo que acá hay que meterle acento a la llave del financiamiento, porque sabemos cómo se financian estos grupos. Hoy día sabemos, en general, drogas y sobre todo el robo de la madera, que es un negocio de 40 millones de dólares al año. Pero esos 40 millones de dólares al año tienen que pasar por algún lado. Hay cuentas donde tienen que estar depositados. Si tú quieres llegar al origen, bueno, sigue el camino del dinero, sigue el camino de las cuentas, abre las cuentas y veamos qué nos lleva. Yo creo que ahí también tenemos una pista que no hemos explorado lo suficiente probablemente. Bueno, yo pienso que tu examen, con todo respeto, es un poco anacrónico en el sentido que se enfoca a cuestiones que ya han sido sobrepasadas por un hecho muy simple, que existe un grupo que no está interesado en cuestiones de desarrollo económico tal como los entiendes tú o yo, que no está interesado en varios grupos, no uno solo. Bueno, no sé si te queda lo claro. más importante es Lacan, sin duda alguna. Y este grupo está interesado en crear, está en otro plano. No está preocupado de conseguir mejor bienestar para el pueblo mapuche, está interesado en crear un Estado y para eso usa medios de fuerza, usa la violencia y lo dicen abiertamente. Entonces, las cosas están en otro capítulo ya. El capítulo económico, social, el plan Marshall y la cacha de la espada, de eso ya se hablaba hace 15, 20 años atrás, quizás con otras palabras, pero era más o menos eso. De ahí vino la idea de repartir tierras, precisamente. Yo creo que no tenía nada que ver con eso. Justamente un plan económico no es repartir tierra, lo aclaré. Así se hablaba en esa época. Ignacio. Creo que sea tan anacrónico si uno mira países que más admiran esta materia. Yo creo que espero convenir contigo que Nueva Zelanda debe ser un país bien admirable, el cual uno como país tiene que mirar. Al menos yo siempre lo he puesto como ejemplo, no solo en libertad económica, no solo en protección social, no solo en un Estado moderno, sino que también el cómo trataron su tema con los pueblos originarios. Sí, pero yo creo que cuando uno sobresimplifica la discusión, como parece que lo está haciendo, ahí sí que nos damos vuelta. Ignacio, en Nueva Zelanda no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Chile. No hubo allá una CAM, no hubo un grupo que dijera queremos apoderarnos de un pedazo de Nueva Zelanda y constituir un Estado nuevo. Es una situación totalmente distinta y se ha confundido siempre eso sí que es simplista, diciendo pero cómo en tales o cuales partes han logrado y siempre sacan a relucir Nueva Zelanda. La verdad es que Nueva Zelanda no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Chile. Acá tenemos un grupo que pretende formar un Estado, tener un territorio propio y está usando fuerza letal, y ha matado gente. Esto ya no es un tema meramente de desarrollo económico. Entonces uno ve aquí una debilidad enorme del Estado, no una falla del Estado. Y lamentablemente esta explicación de la inteligencia a mí me parece poco creíble, porque a pesar de lo malo que puedan haber sido los sistemas de inteligencia, tú sabes perfectamente que hay otras instituciones que sí tienen una inteligencia más efectiva y tienen perfectamente cachado, por así decirlo, y todo el mundo sabe quiénes son los dirigentes, dónde están, dónde se mueven. Esto no es la Amazonia. Tú aquí no puedes formar una especie de, como la FARC, un lugar, digamos, misterioso y oculto. Pero como tú sabes, la inteligencia tiene valor no solo para detectarlas, sino que para generar las pruebas que permitan encerrarlas. Bueno, pero es que la cosa ya pasó el nivel de llevar cargo de pruebas a un juez que probablemente además va a estar muerto susto y va a querer salir arrancando. Como hemos visto en los casos a tribunales, los jueces son vergonzosamente cobardes y entregan las cosas a gusto del consumidor. En este caso los consumidores son la Cámara. Pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que es bien importante este punto. Cuando uno se queda solo en la denuncia y tú le puedes poner todos los adjetivos que tú le estás poniendo y son súper efectistas, yo te pregunto a ti si eso soluciona el problema. Pues aquí lo que nos importa es solucionar el problema. Y como yo te dije, para solucionar el problema, primero el Estado tiene que hacer su pega en asegurar el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Y ahí, haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Punto uno. Segundo, vuelvo a insistir, uno no puede confundir esa violencia con la reivindicación del pueblo mapuche, porque cuando tú haces doble clic, ¿no es cierto? Y me imagino que tú lo has hecho, sabrás que hay distintos grupos. Y yo fui claro en decir, hay una facción que es anarquista, anticapitalista, que tiene otras motivaciones, que obviamente uno tiene que atacar y abordar, pero el grueso del pueblo mapuche quiere una solución pacífica y un pueblo emprendedor que quiere futuro. Y eso no es regalar. Entonces, ¿por qué el Estado no hace la distinción que tú estás pidiendo
Y con respecto a estos grupos violentos, usa los medios que tienen que usarse, pues. Porque aquí no se trata de tres o cuatro niñitos, digamos, que son un poco más violentos que los demás. Se trata de una organización militar que ha causado enorme daño, ha causado muertes y está arruinando toda una región. Independientemente de todas esas reivindicaciones de los pueblos originarios y todo ese discurso tan ya clásico del pueblo originario, quién sabe quiénes son los pueblos originarios realmente. Los mapuches no vinieron de Chile, tú sabes, no eran originarios tampoco. Fuera de eso, ¿qué haces tú con aquellos que ya se pusieron en el plano militar? Que ya ellos mismos se pusieron en el... ¿Qué haces con ellos? ¿Los llevas a los tribunales? ¿Los llevas a los tribunales? ¿Vas a buscar a alguien para llevarlo a un tribunal? Oye, yo no sé, mira, a ver, yo voy a repetirlo por tercera vez. Yo creo que parte de reconocer que el Estado ha fallado en el uso legítimo de la fuerza, de su inteligencia, y los resultados están a la vista. Y cuando uno reconoce un problema, así de claro y de simple, lo que uno dice es, no tengo las capacidades. Yo creo que nos faltan las capacidades. Entonces las pido quien las tiene. Yo creo que no hay voluntad. Las pido quien las tiene. Capacidades. Yo creo que no las pido quien las tiene. Ignacio, las capacidades existen. Yo tengo contacto y te puedo decir que las capacidades existen. Lo que ha faltado en este gobierno, lo que ha faltado a lo largo de años en realidad, en eso es cierto, por supuesto, no es que falta inteligencia o que falta esto, que no están suficientemente preparados. Lo principal que falta es la voluntad, sabiendo que cuando tú enfrentas a un grupo que ya se militarizó y que ya está cometiendo asesinatos, que ya está ejerciendo violencia, tú vas a tener que reprimirlo con violencia. Y eso, eso es lo que aterra a la clase política, no sea que los acusen de atropellar los derechos humanos. Entonces los otros pueden hacer lo que quieran. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo que acá la voluntad es clave, es condición necesaria. No hay voluntad. Pero yo también creo que hoy día faltan las capacidades, porque acá no se trata solo de tener identificadas a las personas. Si tú no generas un marco probatorio, precisamente en un Estado de Derecho, no sacas nada. Acuérdate la persecución de Al Capone en Estados Unidos, que todos sabían que él era, ¿no es cierto? Pero al final lo condenaron ¿por qué? Por evasión tributaria. ¿Ah? Sí, entonces acá hay que... Ya que sacas Al Capone, no simplemente pensar en que como en las películas del Falway yo tengo identificado el malo y voy y lo mato, porque el Estado de Derecho no funciona así. Y como no funciona así, Ignacio, de la atribución. Pero supongamos que este país fuera invadido por una fuerza extranjera, por un país extranjero para recuperar territorios que consideran propios. ¿Tú tú estarías buscando pruebas para llevarlos a un tribunal o tú los enfrentas? Porque aquí no se puede llevar pruebas a la CAM, pues. Ellos se pusieron en una situación de guerra contra el Estado chileno, lo han dicho muchas veces. Nosotros estamos en guerra contra el Estado chileno, queremos que se vayan, nosotros vamos a ejercer violencia y la han ejercido. Tú, ante una situación como esa, tú no vas, digamos, con un papel del tribunal, pues. Tú vas a enfrentarlo. No necesariamente decir voy a ir a matarlo, no, eso es una caricatura. Voy a detenerlo. Creo que ahí tenemos una diferencia bien de fondo, porque si te leo bien, tu solución es tratarlo esto como si fuera una guerra. Es una guerra, pero es una guerra, Ignacio. Fue planteado. Es una guerra. ¿Me puedes dejar terminar? Llevemos tanques y ocupemos la justicia militar y no la justicia civil. Yo creo en las armas del Estado de Derecho. Creo en el imperio de la ley. Soy respetuoso de eso. Parece que acá tenemos una diferencia y va a ser una diferencia insalvable. Yo no creo que esto se resuelva como en una guerra y poniendo minas y campos minados. No. Yo creo que uno tiene que hacerlo en el marco del Estado de Derecho. Quienes creemos en la democracia, creo que eso es lo que tenemos que respetar. Y si el Estado falla, hay que darle las facultades para que pueda hacer la pega esencial, que es proteger a los ciudadanos la propiedad y la integridad física. Bueno, dime cuáles serían esos elementos que no son tan militares y tan terribles que tú le darías en este momento al Estado para combatir a Yentul y gente que está armada y que te va a disparar. ¿Cuál es la arma, digamos, distinta a la fuerza? Primero, quienes están en la zona saben que las policías les falta equipamiento, tecnología a la altura del desafío que tienen, punto uno. Pero su punto dos, yo creo que nos falta inteligencia de datos, como partí diciendo al principio, y acá tenemos países que tienen esa capacidad y que si uno no la tiene desarrollada en casa, tiene que pedir ayuda e importarla. Te dije también que hay que crear una fiscalía especial para la macrozona sur, con protección especial para jueces y fiscales, entre otras cosas que hay que hacer.
Pero yo no creo, a diferencia tuya, que esto haya que verlo como un enemigo invasor, donde uno aplique los códigos de la guerra y lo que eso significa, porque creo que estamos en un Estado de Derecho y aquí tenemos una diferencia, obviamente, entre tú y yo. El problema no es una diferencia entre tú y yo, sino que una diferencia entre Yentul, la CAM y el Estado. Ellos no están en ese juego, no están discutiendo un tema, no están en litigio con el Estado dentro del territorio del Estado de Derecho, de las leyes, y discutir esto en tribunal. Ellos se pusieron en una posición militante y militar y de fuerza letal. No es una cuestión de gusto mío ni de nadie. Aquí no se trata que yo soy partidario de ir a matar gente o de mandar. Se trata de que ellos se pusieron en una situación en que si tú, por ejemplo, tuvieras inteligencia, ¿dónde está el señor Yentul y los demás que son los verdaderos autores de los crímenes, son los que ordenan y planifican? Y tú los mandas a buscar, pasa lo que pasó con esa unidad de investigaciones, que supuestamente iban a hacer una investigación conforme a la ley y los recibieron a balazo y un funcionario murió. En otras palabras, tú no puedes ejercer ese tipo de acciones, por así decirlo, de Estado de Derecho, porque te enfrentas a un grupo que está fuera del Estado de Derecho por su propia voluntad y dispara y mata. Entonces... No, porque es que eso ilustra exactamente el punto mío. Cuando es operativo de 800 personas, vaya lo más básico, porque te falta inteligencia. Bueno, pero suponte que hubieran tenido la inteligencia que tú dices que les faltó y hubieran seguido adelante. Habría habido más baleos todavía, porque esa es la postura en que están ellos. No es una cuestión de gusto del Estado. Entonces, habrían habido más baleos porque ellos se pusieron en esa situación, Ignacio. No es una cuestión de gusto ni mío ni de nadie. Ellos se pusieron en esa situación y lo han demostrado a través de los hechos una y otra vez. Tú los vas a buscar y te reciben a balazos. Tú los vas a entrevistar y te disparan. Entonces... Si estamos los dos de acuerdo que hay que desmantelar y combatir con fuerza y partir diciendo que acá hay que restablecer el imperio de la ley. Y para eso es el deber la voluntad de hacer uso de los medios. De acuerdo con los medios. Como tú dices que hay que tratarlo como si estuviéramos en guerra, yo creo que hay que tratarlo con la herramienta del Estado de Derecho fortalecida y con la inteligencia que nos falta. ¿Cómo? ¿Cómo vas a detener a Yentul, por ejemplo? Con inteligencia. Por enésima vez, ¿no? Con una inteligencia capaz... con una inteligencia capaz de generar las pruebas que en un Estado de Derecho nos permitan llevarlo preso. Eso es lo que ocurre en un Estado de Derecho. ¿Tú crees que vas a... No es como Bin Laden, ¿no es cierto? Que tú le mandas los Marines a... Es un poco como Bin Laden, lamentablemente. Ahí está nuestra diferencia. Supongamos, Ignacio, que tú eres presidente de la República y te dicen que hay pruebas como para juzgar a Yentul o cualquiera de estos dirigentes en un tribunal. Ya. ¿Qué vas a hacer? Sí. Entonces va un funcionario del tribunal con una orden de detención. ¿Y tú crees que eso va a bastar? ¿Tú crees que se van a dejar arrestar, que van a ir con un abogado al tribunal a defender su causa y que por lo tanto el Estado de Derecho va a funcionar en forma regular y normal? ¿O tú crees más bien, como tú sabes que va a ocurrir, como pasó con estos funcionarios, que te van a recibir a balazos porque ellos están en otra postura? No están en una postura. Ellos niegan de partida el Estado de Derecho, pues, Ignacio. Si ellos quieren tener otro Estado. Ellos no le dan validez a nuestro Estado de Derecho. Yo como presidente de la República, esa es tu pregunta, y lo he dicho durante toda esta larga conversación en esta sección, creo en el Estado de Derecho, en el respeto al Estado de Derecho, y por lo tanto no dudaré ni un solo segundo en si ese escenario pasa, en hacer cumplir el Estado de Derecho. Que esa persona, por las pruebas del caso, sea juzgada, sea llevada a tribunales y que pague su condena como cualquier persona. ¿Cómo la vas a llevar? Eso es lo que yo creo. ¿Cómo la vas a llevar a tribunales? Si él te está... ¿Cómo? O sea, al final uno no puede evitar el hecho. Con todos los medios de que disponga el Estado para poder hacer cumplir la ley y el Estado de Derecho. Corta, esa es mi respuesta. Si tú me estás preguntando en un camión, en un avión, no sé. Lo que sí sé es que con todos los medios disponibles, para que esa persona con las pruebas sea juzgada y sea condenada como corresponde. Ya. Eso es mi respuesta. Pero tú, ya, de acuerdo. Hazte cargo que eso implica enfrentamiento, porque ellos no van a decir, oye, llegaron la policía, nos vamos presos, van a resistir con fuerza armada. Entonces, ese es el punto siempre que este gobierno quiere evitar.
Esa es la falta, Bueno, la falta de voluntad. yo voy a decir el Estado de Derecho, independiente de los eventos hipotéticos que tú estás planteando, y si se ocurre, habrá que combatirlos también, pero acá el deber primero es hacer cumplir el Estado de Derecho. Bueno, nuestros tribunales de justicia, el marco probatorio, es lo que te he dicho durante todo este largo rato. El Y si hecho en el que tú caso repitas, que tú ocurre, no me cantará la mano para esa persona llevarla a tribunales, a juzgadas, y si corresponde que sea presa. déjame decirte que no porque tú repitas algo, sino lo hace más verdadero. En primer cuestión, tú dices, yo te lo he dicho 3 veces, lo he dicho 4, pero uno puede decir, Como hoy, uno puede repetir lo que pasa es que veces un error. No necesariamente que me ha porque estás repitiendo algo estás con la verdad. Yo te voy a decir una sola cosa. Llegado el momento los que hubo, cuando tú mandaste a una fuerza policial a detener a alguien, porque esto no es hipotético, pasó, es un hecho, tú te vas a enfrentar con resistencia armada. Y ahí está el punto, que este gobierno y los gobiernos anteriores no tienen estómago para asumir que finalmente las cosas se van a ventilar en ese plano. No por gusto del Estado, ni por gusto de los gobernantes, ni por gusto de nadie, sino por decisión de la contraparte. Ellos se pusieron en esa posición. Entonces, inevitablemente uno sabe que cuando los vayas a buscar para llevarlos a un tribunal va a haber enfrentamiento armado. Como tú quieres evitar eso, o sea, no tú, sino que como este Estado quiere evitar eso, entonces no se hace nada, simplemente se anuncia que se va a llevar a la justicia y no se lleva a nadie a la justicia. Y si llega a llevar a alguien, como pasó con el caso de los Luxinger, porque el tipo estaba ahí mismo y no podían evitar, no podían mirar por otro lado, mira lo que pasó después con la justicia. O sea... Lo que pasa es que, Fernando, parece que a veces es necesario repetir 3 veces las cosas porque parece que tú no las has entendido. No, si entonces voy a hacer quizás voy a hacer un esfuerzo por 4ª vez. Yo voy a hacer cumplir el Estado. Yo voy a hacer cumplir el Estado de Derecho porque es lo que creo. Y si eso deriva en que hay enfrentamiento armado, tendrá que haber enfrentamiento armado en el uso legítimo. Ese es el punto que quería hacer, Ignacio, nada más. No necesitas repetir. Ese era el punto. Te lo he dicho hartas veces. Lo digo por 4ª vez, no para que sea más verdadero, sino que quizás a la 4ª tú lo entiendas. No sé. No, si lo entendí a la primera, oye, créeme que no necesito repeticiones para entender las cosas hace mucho rato. No te subas a esa prerrogativa de creer que yo no entiendo las cosas. Las entiendo perfectamente. Lo que acabas de decir... lo que acabas de decir de que si finalmente hay un enfrentamiento o algo así, bueno, eso es el punto. Finalmente aceptar lo que sea necesario para restablecer el Estado de Derecho en una zona completa del país. Esa es la cuestión. No, tú estás sacando una conclusión distinta. Yo no dije lo que sea necesario, dije en el uso legítimo de la fuerza del Estado. No es lo mismo. No es lo mismo, porque en el necesario, para ti necesario, es tratarlo como una guerra y meter los medios de la guerra. Eso es lo que tú dijiste. Tenemos una diferencia ahí. Yo sigo claro. Con todos los medios necesarios dentro de nuestro Estado de Derecho, nuestro ordenamiento jurídico, en el uso legítimo de la fuerza, que es lo que da origen al Estado y al contrato social. ¿Quieres te lo digo una 5ª vez? Cuando yo hablo de guerra, y yo te lo voy a decir por 6ª vez ahora, cuando no estoy diciendo que llegue una escuadrilla de bombarderos a tirar bombas al azar o lleguen los tanques disparando, eso es una caricatura. Yo estoy diciendo que cuando llega el momento de ubicar, y ya están ubicados, sabes perfectamente que están ubicados. ¿Sí? Aquí hay más inteligencia de las que tú crees. Eso de que no hay inteligencia es un cuento de hadas. Hay suficiente inteligencia en las instituciones militares sobre esta cuestión. Quiero que sepas eso. Y tú creo que estás tú has estado en la inteligencia. Tú has estado en el Estado y sabes que las instituciones militares tienen plena inteligencia esta cuestión. Pero llegado el momento de los Q, tú vas a tener que emplear la fuerza. Es eso. No se trata de llegar disparando, se trata de que si tú estás decidido a cumplir, a hacer una detención, por ejemplo, como intentaron esos funcionarios, tú tienes que aceptar además el hecho de que esa otra contraparte no acepta tu Estado de Derecho porque precisamente y por definición ellos están luchando por constituir otro Estado. Consideran que nuestro Estado no tiene valor, que el Estado lo winca, que es ilegítimo, etc. No les interesa nuestro Estado de Derecho. Entonces tú tienes que tener claro y tienes que tener la decisión de que cuando llega el momento en los que hubo, puede haber y va a haber probablemente una situación, llámala de guerra, de enfrentamiento, como sea, fuerza legítima, pero va a haber. No va a ser como ir a detener a doña Juanita. Y esa determinación, esa voluntad de que precisamente si es necesario llegar hasta el final,
Eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque está el tema de los línea para la suma, tal cual, esto lo dije una pura vez nomás, así que lo voy a decir una segunda, no 5. Estoy de acuerdo contigo que la determinación de la decisión clave, incluso es condición necesaria. Marco del Estado de Derecho y de nuestro ordenamiento jurídico, a tu pregunta, yo no me tienta la mano en hacer cumplir nuestro Estado de Derecho con los medios legítimos que tenemos. Entonces, si ese enfrentamiento, ¿no es cierto?, con las fuerzas de orden propia de nuestro ordenamiento jurídico se produce, pues tendrá que producirse, y tendrá que dar respuesta que corresponda, como de hecho es lo que ocurre, lo saco de la Araucanía, hablando por ejemplo en materia de narcotráfico, incluso de crímenes graves, se producen enfrentamientos y las policías están autorizadas a ocupar la fuerza para repeler esos ataques. Y eso es lo que yo he dicho todo el rato. La diferencia, me parece, es que tú hablaste de tratarlo como una guerra, ahora ni siquiera nada, pero la decisión de mi lado está si lo ves así, estamos entonces de acuerdo en el fondo. Si la cuestión, aquí hay una diferencia semántica. No. ¿Tú crees que yo estoy hablando de guerra en el sentido clásico de las películas? No es eso. Estoy diciendo... No es nada semántica. No es nada semántica, porque los medios importan. Bueno, hablamos un buen rato de yo voy a tener que repetir... Yo también voy a tener que repetir. Los medios. Aquí no cualquier medio es legítimo. Es un Estado de Derecho. El medio legítimo es aquel que da nuestro ordenamiento jurídico. Tú planteas tratarlo como una guerra, yo estoy de desacuerdo con eso. Yo lo planteo como una guerra en el sentido, yo lo voy a tener que repetir yo también por 7 veces. Yo lo planteo como una guerra no en el sentido de película, sino que en el sentido de que tú tienes que estar dispuesto que para hacer cumplir ese Estado de Derecho con gente que está dispuesta a su vez a resistirse con armas de fuego, tú vas a tener que usar armas de fuego. Y eso genera en un momento un enfrentamiento, como tú llamas, y eso, llámalo guerra, llámalo enfrentamiento, llámalo uso legítimo de la fuerza, pero es un enfrentamiento. Y hasta eso se le ha hecho el quite. Hasta eso se le ha hecho el quite en muchas ocasiones. Le hacen el quite incluso los jueces, cuando tratan las cosas de una manera, tratando de sacarse el pillo de encima de la manera más amistosa posible con los inculpados. Entonces, quiero pasar ahora a otra materia porque efectivamente acá tenemos ciertos problemas de... Pero gracias por la aclaración, porque el ejemplo que tú habías dado, había hablado de los invasores y darle el tratamiento de guerra. Es que en el fondo, si uno considera, fíjate, que incluso una parte importante de ese grupo está formado por extranjeros, uno lo podría llamar casi como una fuerza de invasión extranjera. Tú sabes, porque estuviste en el gobierno, que está repleto de extranjeros, y que los araucanos quizás o los mapuches deben ser una minoría dentro de ese grupo. Había un tipo de origen alemán ahí, o de apellido alemán, por lo menos un dirigente que creo que lo ha sido llevado a la justicia un par de veces por no me acuerdo por qué tema. Entonces, tómalo como una metáfora. Es una especie de invasión. Es una invasión en muchos sentidos. Es, desde luego, para los que viven en la Araucanía, en la zona de la Araucanía, es una invasión, porque les han invadido sus casas, los han sacado de sus casas, es literalmente para ellos, pregúnteles a ellos, una invasión. Pero ahora te quiero preguntar otra cosa, pasar a otro tema. Vamos a suponer que eres presidente, que fuiste elegido, yeah. Y eso te gustará más, supongo. Eso no necesitaría repetirlo varias veces. No, con una vez basta. ¿Tú crees que es posible, tú hablaste en un momento dado de acuerdo nacional, ¿tú crees que es posible, y cómo lo harías si crees que es posible, algún tipo de acuerdo con algunos sectores de la oposición que en su conjunto se han mostrado bastante duros, por no decir otra palabra, con el gobierno, que se han encargado de acusar permanentemente a las autoridades, que han acusado incluso a ministros de salud, que no dejan pasar ninguna, que realmente se han convertido en una piedra en el zapato? ¿Tú crees que hay algún sector de la izquierda, de la oposición, con el cual todavía se pueda llegar a un mínimo común denominador realmente, más allá de las declaraciones, y con las cuales se pueda, por lo tanto, crear una base política para reconstruir este país? ¿Crees posible eso y cómo lo harías? Absolutamente lo creo posible. Y la prueba es que lo hemos hecho. Ha sido no exento de dificultad. Mira, a mí me tocó llegar a muchos acuerdos, algunos más importantes que otros, pero desde ya yo aprobé 28 leyes. Participé en la aprobación de 28 leyes, más de 2 al mes, y todo eso supuso acuerdo. Encabecé el acuerdo el 14 de junio, el fondo COVID,
12.000 millones con la oposición, con Chile Vamos, un acuerdo importante, ¿no? El acuerdo tributario, la primera parte de la reforma de pensiones. Lo que no quiero decir que sea fácil, ¿eh? Ha sido difícil, y estos tiempos de pandemia han exacerbado los ánimos, porque por un lado hay incentivos a sacar mucha ventaja política de corto plazo, y por eso lo vemos en el Congreso, entre los políticos peleando, que la cuña, que el Twitter, que negándote la sal y el agua, y eso está ahí, es un dato. Ahí hace dificultoso o más difícil. Parece que Tienen un profundo sentido republicano, y uno puede tener sus legítimas diferencias y a veces incluso de fondo, pero que tienen ese interés público, ese interés republicano atrás. Estoy pensando en personas como el senador Lagos Beck, estoy pensando en personas como la senadora Goich. Creo que hay un mundo, el senador Pizarro, que jugó un rol muy importante, me tocó relacionarme con él en la Comisión de Hacienda. Hay un mundo que, teniendo diferencias y siendo muchas veces duro, entiende que este país se construye con acuerdos. Yo estoy seguro, estoy convencido, lo creo, porque miro la historia, nuestra propia historia, y miro los desafíos que tenemos para adelante, que son no pocos, que nadie se la puede solo en esta cuestión. Entonces, el que diga que se la sabe todo y simplemente que alguien puede apretar un botón y las cosas pasan, yo creo que están vendiendo humo. Eso no es así. Acá requiere mayoría, requiere acuerdo, y creo que hay un sector moderado de la centro-izquierda con el cual uno puede trabajar. Agrego a esta lista personas como Felipe Arboe, que ya no está en el Senado, pero es representativo de ese mundo. Es necesario el camino de los acuerdos. Y agrego un punto mucho más de fondo, Fernando, que yo creo que aquí está el quid del asunto, y no depende solo del presidente, pero créeme que yo voy a impulsar esto. El principal problema que tenemos en Chile hoy día, ¿cuál es? El menos sexy de todo, pero es que tenemos un régimen de gobierno que no conversa con el sistema electoral. Nosotros hoy día tenemos la peor de las combinaciones, porque tiene un régimen presidencial, que a mí me gusta, como régimen político, un sistema de gobierno, con un sistema electoral completamente atomizado luego de la reforma que se hizo, que yo creo que generó mucho daño. Porque lo que pasa es que hoy día tienes gobiernos que no pueden gobernar, no pueden desplegar sus programas de gobierno. Ese es el problema uno. Por lo tanto, la ciudadanía te pasa la cuenta, dice: usted me ofreció esto y no fue capaz de llegar a la mitad. Es que, mire, no tenía la mayoría, ¿y a mí qué? Ese es el problema uno. Problema dos es que tienes un Congreso, y a mí me tocó verlo, vivirlo, sufrirlo muchas veces, completamente fragmentado, en que cada parlamentario está pensando en él y en un minuto después. Esa capacidad de mirar más largo no existe. Déjame poner estos términos. Existe como un individualismo exacerbado de la cuña del Twitter, en lugar de lo que uno le pide a la política, que es un actuar colectivo, es acción colectiva. Y es más fácil llegar a acuerdos cuando tú negocias o acuerdas con bloques, que teniendo que hacer acuerdos bilaterales uno a uno con cada uno de los diputados o senadores que están pensando en el minuto después y no en lo que pasa en Chile 10 años después. Entonces acá hay que volver a hacer conversar esto de forma tal de que tengamos los incentivos a mirar largo, a generar acuerdos, que es la única manera de avanzar. Nuestra historia reciente, luego el retorno a la democracia, así lo muestra, y la experiencia comparada también. Y ahí tenemos un problema, porque mira, un sistema presidencial con un sistema mayoritario como Estados Unidos funciona. Un parlamentario con un mayoritario, Inglaterra, funciona. Un parlamentarismo con un proporcional funciona. Pero el presidencialismo que tenemos nosotros, con este sistema proporcional fragmentado, no funciona, y creo que es evidente que no funciona. Ahí hay una corrección fundamental que hacer para apostar a políticas de largo plazo, a mirar a futuro y salirnos de esta mirada tan cortoplacista, tan populista, que es la que nos invade en este minuto. Todas las personas que tú mencionaste, y yo estoy de acuerdo contigo, que son personas razonables, los conozco a todos ellos. Por supuesto no mencionaste a nadie del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Ahí parece que no tienes tú muchas opciones de encontrar acuerdos, ¿o crees que podría ser? Uno nunca pierde la esperanza, pero yo traté, y esto es como los juegos, y los niños lo saben mejor que nosotros. Cuando tú invitas a un juego y el otro no responde, intentas una segunda vez y no respondes, puedes intentar una tercera vez. Pero ya la cuarta dices: ¿sabes qué? Este juego no vale la pena jugarlo contigo, porque ya sé que no responde. Y eso pasó, mira, un ejemplo súper gráfico, en el Acuerdo Nacional del 14 de junio, de este fondo COVID, de este plan de emergencia para 2 años, hubo 2 personas que se restaron. El representante del Partido Radical, pese a que su presidente había dicho que estaban, al día 1,
se arrestó sin dar explicación alguna. Y luego el diputado Jackson, que estuvo hasta el final, hasta el último día, y había hecho un gran aporte, ¿eh? Y una buena discusión, y el último día dijo, no, me voy a tener que arrestar porque mis bases, no sé qué cosa. Entonces, mira, al final uno tiene que, por su hecho los conoceréis, hay personas que tienen mayor disposición al diálogo, y creo que hay que trabajar con ellas, pero nunca perder la esperanza que los otros puedan sumarse, porque yo creo que necesitamos acuerdos, necesitamos diálogo, y al menos por mi parte yo estoy dispuesto a dialogar con todos, pero en busca de buenos acuerdos para Chile, no cualquier acuerdo. Una cosa que preocupa mucho a mi colega Nicole Rodríguez, y que siempre lo hemos conversado en y fuera de pantalla cuando hacemos el programa con ella, es el tema económico. Ella siempre reclama, y estoy de acuerdo, que se habla mucho de muchos temas en política, especialmente en la oposición, habla de muchas cosas, más bien dicho, acusa de muchas cosas, pero el tema de, bueno, cómo levantamos este país económicamente en estas nuevas condiciones que se han generado, además, no solo en el país, sino que en el planeta, ¿cómo lo hacemos para que llegue la inversión en vez de espantarla, como parece ser que va a producir algunas de las iniciativas que se están discutiendo? ¿Cómo hacer para aumentar las capacidades emprendedoras que nunca han sido muy abundantes de nuestro país? ¿Cómo fomentar las pymes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tienes tú alguna idea, aunque sea a nivel de borrador, por así decirlo, de cómo volver a hacer crecer este país fuerte, que es al final del día es la única cosa que hace que un país funcione? Sin economía, digamos, nos hundimos, ahí sí que nos hundimos en la ley de la selva, de la guerra, disputando en el último paquete de tallarines. ¿Qué tienes en mente para hacer partir de nuevo a este país? Si llegas a la presidencia, estamos siempre asumiendo que fuiste elegido, que ganaste las presidenciales y que estás en la moneda. ¿Qué harías? Bueno, primero hay que partir por establecer, aunque sea obvio, volviendo a lo que decíamos delante, de que esto es clave, y a veces se nos olvida. Hay personas que ponen el crecimiento en segundo lugar, tercer lugar, a veces ni siquiera existe, y la verdad es que sin esto es condición necesaria para todo. Aquellos que creemos que hay que tener una cancha de oportunidades más pareja en Chile y tener un músculo de política social más robusta, pero lo creemos también porque necesitamos un sustento de crecimiento que nos dé los recursos, que el dinero no cae de Marte, y eso se nos ha olvidado. Hay personas que creen que el Estado como que fabrica plata y se olvidan que la plata del Estado en realidad viene de las propias personas. Uno es un mero administrador, el Estado es un mero administrador, y cuando las personas o las empresas no producen esa plata, hay menos plata para financiar todo el resto. Entonces, yo creo que es fundamental marcar el acento y volver a crecer de manera más inclusiva, robusta, sustentable, es fundamental. Y esa es la primera cuestión. ¿Cómo se hace? Mira, acá no hay bala de plata, obviamente, esto es un problema bien de muchos aristas, pero algunas pistas. Lo primero, tú ya lo esbozabas, hay que dar certeza, ¿no? Y nosotros, evidentemente, hoy día estamos en un periodo de ruido, de incertidumbre. Creo que la principal incertidumbre no viene tanto por el tema constitucional, como muchos plantean. Eso obviamente genera un ruido, pero es un ruido que dura un año, un poco más, con unas reglas que a mí me hacen prever, lo he dicho muchas veces, lo he conversado con muchos inversionistas, que vamos a tener una constitución moderada, y más bien mínima, más bien acotada, y que va a entregar certezas por 30, 40 años. Así que yo creo que eso es una buena noticia. Pero creo que las principales incertidumbres, fíjate, tienen que ver con lo que hablábamos recién, de nuestra polarización política, de cómo los incentivos que hoy día tenemos entre el sistema electoral y el régimen político exacerban esa polarización e impiden que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones sustantivas que tenemos para adelante. ¿Qué mayor señal de certeza de que si acá, siendo presidente, no digo que con toda la oposición, pero con fuerzas importantes y moderadas, tú pudieras delinear un plan, una hoja de ruta, una dirección hacia dónde vas? Un poco lo que hizo Elwin en los 90, ¿no? Que sin perjuicio de lo que avanzó en materia de derechos humanos, social, él trazó una ruta, dijo: el país va para acá, no va para allá. Si pudiéramos hacer eso, eso ya es una hoja de ruta de certeza enorme. Y en línea con lo anterior, Fernando, creo que es fundamental, y este es uno de los ruidos principales que existen hoy día, es temperar las expectativas. Creo que parte del desorden político y social que tenemos hoy día tiene que ver con un desacople de expectativas, volviendo a la pregunta de los eventos de octubre, con la cual partimos hablando, en la cual, ¿cómo uno explica que un país que objetivamente ha progresado en muchos aspectos, como nunca en su historia, no solo materiales, sino que también en términos de libertades civiles, cómo uno explica ese hecho objetivo
con el descontento de muchas personas. Y creo que parte de la explicación tiene que ver con un gap de expectativa entre que aquello que el país ofrece, que es significativamente mejor que lo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, sigue siendo insuficiente de cara a las expectativas que hemos formado. Y hoy día me temo que en nuestro debate, tan concentrado en el corto plazo, en lo inmediato, estamos olvidando levantar la mirada, mirar un poquito más largo, y cuando uno quiere mirar un poquito más largo, tiene que anclar la expectativa, tiene que decir, ¿sabe qué más? Pare. Aquí no se puede todo, para todos y en los órdenes de magnitud que se plantea. Y hay que hablar con mucha honestidad y con mucha realidad, con mucha franqueza. Lo contrario de aquello, y que es lo que exacerba estas expectativas y al final genera un problema de confianza gigantesco, son las ventas de humo, el populismo, si tú quieres, que ofrece de todo en cuanto hay, como si acá no hubiera límites, como si se pudiera responder a todo, como si hubiera soluciones mágicas. Eso lo único que hace es exacerbar la desconfianza que hoy día tenemos, que es el principal problema que tenemos en política y probablemente a nivel país, y genera ruido precisamente para este desafío de volver a levantarnos, de volver a crecer de manera inclusiva y también de acometer las reformas que yo estoy convencido tenemos que hacer y que tienen que ser audaces, pero realistas, sin vender la pomada. Entonces, ahí tienes otro eje. Y respecto a cuestiones específicas, ya más técnicas. Mira, para mí una de las cruzadas, hay dos cruzadas muy claves en mi programa, y las dos tienen que ver con el crecimiento. Una es reformar el Estado, modernizar el Estado, cambiémosle esa palabra si tú quieres, porque ya está trillada y nadie le cree. Pero tenemos un nivel de burocracia, pensemos en las pymes, una empresa que quiere partir, claro, abrir la empresa en un día es re fácil, pero operarla te puede demorar meses, quizás más de un año, por la permisología innavegable que tenemos hoy día. Y eso tiene que ver con un Estado que en muchos aspectos hoy día falla groseramente, que es del siglo XX, que es rígido, que es jerárquico, y necesitamos un Estado ágil para el siglo XXI al servicio de los ciudadanos y donde gastemos mejor la plata. Y se puede, yo lo hice siendo ministro de Hacienda. Nosotros tuvimos una agenda de mejor gasto, le informamos por vez primera a los contribuyentes, probablemente a ti te llegó en abril del año pasado agradeciéndote por tu pago de impuestos, cuánto habías pagado y en qué se gastó. Y ahorramos $2.000 millones el año 2020, que los metimos en este presupuesto, no nos dejamos una caja fuerte, los destinamos a subsidiar el empleo. Entonces, se puede. Esa es una base que es fundamental y que tiene que ver con el crecimiento. Y la otra, que es una mirada distinta a un problema que también venimos discutiendo hace tiempo, pero que nadie le cree tanto discutir, que es la descentralización. Mira, yo como liberal creo en la desconcentración del poder económico y político. Y el político se llama descentralizar. Y eso tiene un doble sentido. Primero, son los territorios, son las regiones quienes están más cerca de sus problemas, que son diversos entre lo largo de todo el país, y le pueden dar mejor solución, pero además, a nivel de desarrollo local, son ellos que saben mejor que el Estado central, que el burócrata del Estado central, cómo desarrollarse mejor, dónde están sus ventajas comparativas regionales. Pensemos simplemente un ejemplo tan visual, tan gráfico como el turismo. Ahí tienes palanca de desarrollo, tienes emprendimiento a lo largo de todo Chile, y se une entonces con la pregunta que tú me hacías. Claro, bueno, eso de la modernización del Estado efectivamente es algo que yo la vengo escuchando desde antes que tú nacieras, que eres mucho más joven que yo, y nunca se ha logrado realmente porque el Estado no es una entidad abstracta o un edificio, un objeto inerte que uno le demuele un piso, le agrega otro, sino que es un montón de gente que tiene intereses. La gente que trabaja en el Estado son 500.000 de personas más o menos, creo, sumando a los militares. 1 millón. 1 millón. Imagínate, 1 millón. Súmale a eso los familiares. O sea, la mitad del país o un tercio del país está interesado en que las cosas sigan como están, porque reformar el Estado significa, en muchos momentos, cerrar instituciones que no funcionan, cerrar organismos que duplican o triplican funciones, y eso, en democracia, donde esas personas tienen derecho a voto, es imposible. De hecho, la única vez que se reformó el Estado fue en el gobierno militar, cuando ellos llegaron simplemente a cerrar. Yo me acuerdo haber recorrido el edificio de Odeplan, que estaba en el centro de Santiago, en el edificio España, y era un espectáculo casi de película de horror ver pisos y pisos a oscuras, oficinas vacías. Ellos podían hacer lo que se les daba la gana porque tenían la fuerza y lo hicieron. Pero en democracia
esos mismos funcionarios que tú tienes que sacar son votantes. En todo orden de cosas te enfrentas con intereses creados. La descentralización también es otro proyecto que he escuchado mucho y es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, pero es muy difícil porque ahí te tropiezas con el egoísmo personal o corporativo o regional que hace muy difícil. Y por eso que en general estarás de acuerdo conmigo, en esto estaremos de acuerdo, que las llamadas reformas del Estado más bien han consistido en crear un organismo paralelo a lo que ya existía para sustituir su funcionamiento, y así se han ido agregando como capas geológicas arriba de un personal, de una institucionalidad, se han ido agregando otras capas y otras capas, y el Estado ha ido creciendo, y esos organismos, esos bypass tampoco han sido eficientes, entonces se crea un tercer bypass, y en eso no hemos pasado toda la vida. Me acuerdo que yo empecé a escuchar esto en la época, tú no lo vas a creer, yo empecé a escuchar esto al principio del gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez, cuando tú no habías nacido, la reforma al Estado. Y la reforma al Estado siempre consistió en agregar nuevos órganos para hacer la reforma, y luego otro órgano para hacer la reforma del órgano que iba a hacer la reforma. Es casi chistoso. Oye, no, tú tienes toda la razón acá. Y acá volvemos a una palabra que usamos delante, que se requiere decisión y coraje. Porque efectivamente esto implica casarse con grupos de interés, yo lo vi adentro, esto se llama la ANEF, digámoslo con todas sus letras, y esos grupos de interés, yo no quiero, y voy a ser cuidadoso, los grupos de interés y los intereses son legítimos. Lo que a mí me parece inaceptable es que esos grupos de interés capturen y bloqueen los cambios evidentes que necesitamos. Yo te voy a dar dos ejemplos. Entonces no son legítimos. Pandemia. ¿Cuán distinta hubiera sido la reacción del Estado si hubiéramos tenido una ley de teletrabajo implementada? Pues bien, durante años la ANEF ha bloqueado y se ha opuesto, a través de su influencia en el Congreso, a que tengamos teletrabajo. Me tocó impulsar teletrabajo cuando recién llegué como ministro, en 2019, votado en contra masivamente por el Congreso, impulsado por la ANEF, ¿ya? Un ejemplo súper pragmático. Pero también hay cosas que se pueden. Nosotros este año, por primera vez, evaluamos uno a uno los 687 programas sociales y no sociales. No sacaron la cresta porque dijeron, oye, acá van a echar gente. Yo dije, oye, el Estado no tiene que ser visto como una agencia de empleo. Me volvieron a sacar la cresta. Fue la pura verdad. O sea, acá tú tienes que velar porque la plata se gaste y se gaste bien. Nosotros tenemos más de 300 programas que tienen un presupuesto de $3 millones o menos. Tú te imaginarás que esos $3 millones o menos quedan básicamente en los gastos administrativos y no llegan a las personas. Entonces, esa cuestión uno tiene que decirla con convicción, con claridad, con fuerza, porque tienen que cambiar. Y déjame darte un dato adicional. Y esta es una cuestión muy impresionante. En la discusión del presupuesto, cuando tú negocias las partidas, tú tienes un gran titular, que es, por ejemplo, pensiones. ¿Ah? Y hay un número que, no sé, el Estado dice, el Ejecutivo dice yo 100, y la oposición te dice, no, yo quiero 2.000, una brecha gigante. Tú decís, diablos, ¿cómo voy a llegar a acuerdo acá? Bueno, la base de acuerdo viene para abajo, en un colgajo de 50 programitas, chicos, todos, que esa es la moneda de cambio. Y eso te revela que hay captura. Y eso no puede seguir pasando. Si eso es inaceptable, la gente tiene que saber, ¿ya? Porque es plata de ellos, es plata de ellos. Sí. Oye, y se da la paradoja, por último. La ley de base de administración del Estado viene de Pinochet, es una de las últimas cosas que hizo la dictadura. ¿Y quiénes son sus principales defensores? Mira qué curiosidad, qué paradoja. La misma ANEF. Claro. ¿Ah? La ANEF entiende esa estructura que es súper militar, es súper jerárquica, es súper rígida, y lo que nosotros hoy día necesitamos es un Estado flexible, enfocado en el ciudadano que converse con el siglo XXI. Se puede. Los neozelandeses, volviendo a ese país que yo admiro, lo hicieron en los 80, yo tengo los estados más modernos del mundo, pero esto requiere cruzarse con los grupos de interés, requiere coraje y decisión, y si tenéis que comprarte una huelga de un mes o de 2 meses, habrá que comprársela, pero no podemos seguir tironeados y bloqueados por estos grupos. Bueno, eso va a ser muy difícil, porque como te digo, te enfrentas a millones de personas que tienen derecho a voto en democracia, es muy difícil. En general, y no es porque esté contra la democracia, como algunos dirán, en democracia, por la naturaleza misma, es muy difícil hacer cambios
que tocan los intereses de los mismos electores. Esa es una cuestión tan simple como esa, y por eso son muy difíciles los cambios, son muy difíciles tomar las medidas. Es curioso, pero incluso países que están en una guerra de frentón, en una guerra que no discutiríamos su naturaleza tú y yo esta vez, se encuentran, hay dificultades para enfrentarla por los intereses corporativos, el egoísmo particular, individual, corporativo, social, regional. Es increíble, pero así funciona la especie humana y así funcionan las sociedades. Es una lucha de intereses interminable y a veces las cosas no tienen solución por eso, salvo que tú hagas un golpe de fuerza, ya sea un golpe militar que entonces destruye la democracia, o ya sea que estés dispuesto a comerte una huelga de 3 meses, como dices tú. Bueno, habría que verlo. Quizás vas a ser presidente, Ignacio, o quizás no, no sabemos. Esperemos que te vaya bien. Tú claramente en el ministerio cuál es mi postura política. Una cosa chiquitita ahí que yo creo que hace la diferencia. La diferencia es que yo siento, tengo el convencimiento que hoy día la ciudadanía pide ese cambio. Son muchos. Ojalá. Porque la ciudadanía, mira, tú lo ves en distintos estudios. Hay un estudio reciente de la Católica con la Chile, con 10.000 conversaciones, literalmente, un estudio del Consejo para la Transparencia. ¿Cuál es la sensación del ciudadano? Que el Estado está al servicio del funcionario y de los políticos, y no de ellos. Así es. Y al final del día es que ellos solo pagan al Estado. Ellos requieren estar en el centro. Nosotros tenemos un proyecto que moderniza el empleo público. Es una parte importante de la modernización del Estado, que se va a ingresar al Congreso. Ahora, yo lo trabajé durante más de un año, y antes de mandarlo hicimos una cosa bien innovadora, que fue una consulta pública, por vez primera. Por supuesto, la NEF está indignada que no conversaron con nosotros de nada. Oye, tú eres parte, como cualquier ciudadano, de la consulta pública. 60.000 personas respondieron, 30.000 funcionarios públicos, no NEF. Y yo te digo que las conclusiones que ahí salieron, firmo al tiro. Las personas quieren, el ciudadano quiere que lo traten con dignidad, que lo pongan al centro, que haya una carrera funcionaria que sea en base al mérito, que la progresión sea en base al mérito, que exista movilidad horizontal entre servicios. Eso es lo que hizo Nueva Zelanda. Y ese clamor está ahí, y yo estoy seguro que podemos empujar el Estado en esa dirección. Por supuesto, hay otros ángulos, hay otras esferas, pero hay que partir por un lado. Yo creo que este es el correcto. Bueno, puede ser. Yo creo que no es muy fácil. Yo creo que no solamente es muy difícil, yo creo que es casi imposible. El caso de Nueva Zelanda también es distinto en esto, porque en esas sociedades desarrolladas el Estado no cumple la función que cumple en sociedades como la nuestra, donde desde el principio de los tiempos fue un botín, una fuente de trabajo para mucha gente. En países desarrollados el Estado no es tan importante desde el punto de vista de la supervivencia de la gente, ni es tan valorado. Entonces allá es relativamente más fácil meter mano. En países donde el Estado es el modo de subsistencia, aquí en Chile, de 5 millones de personas, contando los familiares o más, es distinto. Afuera de otros elementos culturales muy potentes, que tienen que ver incluso con nuestra como colonia de España, ¿no? La monarquía burocrática. Te quiero terminar diciendo esto. No era desarrollado, lo hizo. Se puede. Bueno, cuando Nueva Zelanda, yo lo único que no era desarrollado, lo hizo. Entonces se puede. Lo único que quiero es que las cosas buenas pasen, por supuesto. Simplemente no dejo de ver los problemas, como los ves tú también. Y entre paréntesis, una observación menor. Hay mucha tendencia en gente de gobierno, por ejemplo, cuando quieren como abonarse un poco con la oposición, siempre calificar de legítimo algunas cosas. Yo creo que algunos reclamos no son legítimos. O sea, tú pusiste varias veces el ejemplo del Capone. El Capone podía haber dicho que él quería simplemente vender prostitución y trago, y nadie diría, bueno, eso es legítimo, lo que pasa es que usted usa pistola, eso es lo ilegítimo. No, hay cosas que son ilegítimas. Yo no creo que sea legítimo poner el interés de los funcionarios públicos sobre el interés del país. No me parece que sea legítimo en absoluto. Creo que hay muchos fines. Claro, me alegro. O sea, son totalmente ilegítimos, totalmente egoístas y totalmente perjudiciales para el país. Bueno, hemos tenido una discusión dura en algunas cosas que quizás si hubiéramos tenido más tiempo, pero no tenemos, habríamos llegado a terrenos comunes. Yo estoy seguro de eso. Eres una persona inteligente y habríamos llegado a entender qué queremos decir exactamente, qué quiero decir exactamente yo con el tema de la Araucanía y qué quieres decir exactamente tú. Y habríamos llegado probablemente a un punto común. Espero que sí. Te agradezco mucho tu participación en este programa. En algunos momentos fue bastante áspera la discusión, pero yo creo que con buena intención, digamos, legítima. Y te deseo la mejor suerte en tu carrera política, pase lo que pase con tu
carrera presidencial, yo creo que vas a terminar siendo el candidato llamémosla de la derecha, o si es que existe la derecha todavía. Pero aunque no te vaya bien en eso, yo creo que tu carrera política se inició ya y va a conducirte, quién sabe, a qué cosas importantes más adelante en el futuro. Eres muy joven. ¿Qué edad tienes tú, Ignacio? No, si no soy tan joven, tengo 48. Eres un nene, perdóname, para mí yo podría ser tu abuelo casi. Bueno, espero que te vaya bien, espero que le vaya bien al país, espero que se pueda hacer la reforma al Estado, espero que se pueda resolver el tema de la Araucanía con de la manera que tú crees. Yo creo que no se va a poder de esa manera, pero en fin, podríamos discutirlo otro día. Y te lo agradezco mucho. Y será, espero, para otra ocasión, en una de esas, si sales elegido presidente, me darás unos minutitos en mi humildísimo portal para recordar esta conversación que tuvo momentos tan ásperos, ¿no? Y a veces medios confusos. No, nada. Oye, de todas maneras, muchas gracias a ti. Y yo no sé por qué la gente le tiene miedo a las perezas. Cuando es con argumentos, que es lo que hicimos. ¿Por qué todo tiene que ser así como miel sobre hojuelas? Si eso no es un debate. Entonces yo te agradezco que hayamos tenido esas diferencias bien profundas, pero las argumentamos, y estaré encantado de estar en tu programa cada vez que me convides a tener una conversa más larga de este y otros temas. Así que gracias a ti, Fernando. Bueno, y ahora le digo a los señores que estén viendo este programa domingo en la noche, que esto no es necesariamente una nueva bloque de mi portal, esto es un programa especial, no sé lo que irá a ocurrir en el futuro, y quiero dejar en claro además que yo invito a que se me da la gana, no soy como esos canales de televisión que se invitan a un candidato del lado de acá, entonces al otro día empiezan a llamar todos que tienen que invitar al del lado de allá. No, yo invito a quien se me da la real gana y yo veré a quién invito, y hay algunos que no los voy a invitar nunca. Punto. No tengo nada que conversar con ellos, ni ellos conmigo. Somos adversarios, por no decir enemigos políticos totales, y ahí en ese caso no hay terreno común simplemente. Pero contigo sí, te agradezco tu presencia, gracias a las personas que están viendo este programa por quedarse hasta más tarde, este domingo en la noche, y será hasta otra oportunidad entonces con Ignacio Briones, que en una de esas va a ser el próximo presidente de Chile. Yo creo que tiene buenas probabilidades por lo que yo mismo estaba aquí cacareando de que hace rato que se está produciendo en Chile un desplazamiento de placas tectónicas desde la izquierda hacia la derecha, por mucho que eventos como los de octubre y otros parezcan que no. Yo creo que se está dando no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Creo que lo que hemos vivido en Chile y lo que se está viviendo en el mundo es una especie de espasmo final de una sensibilidad que no tiene ningún futuro, como lo ha demostrado la historia una y otra vez por lo demás. Es una cuestión de hecho, ¿estamos de acuerdo en eso, supongo, Ignacio? Hay visiones de la política, de la economía que simplemente no funcionan. Y ese es el peor defecto de todo. Cuando algo no funciona, no hay nada que hacer simplemente. ¿No es verdad? ¿Sí? Así es. Y así, por lo mismo, se requiere en esta etapa de liderazgo carácter y convicción, Fernando. Y valentía. Porque si uno si estás flaneando, si eres un flan que va moviéndose como se mueve el viento. Yo creo que hemos visto demasiados flanes últimamente y esperamos ver un poquito más de estómago, un poquito más de voluntad, un poquito más de coraje, porque hay cosas que requieren eso. Finalmente, al final de todo se requiere tener valor para enfrentar las cosas. Sin eso, todo se desmorona. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad entonces. Chao. Adiós, Fernando. Gracias. Chao.